Josué capítulo 1. ¿Lo tiene ya? Antiguo Testamento, después de Deuteronomio, libro de Josué. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa al Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor amado, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, en este día. Te rogamos, Señor, humildemente, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de la acción dinámica de tu Espíritu, Señor, esta palabra pueda cobrar vida, pueda hacer vida, Señor, en el corazón de estos tus hijos. Señor, todos los que estamos hoy en esta sala, Señor, quisiéramos sentirnos, Señor, animados, estimulados, impactados, Señor, por tu palabra. Habla a nuestra vida, Señor, por medio de esta palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, por medio de tu mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es aquello que está más allá de una herencia. Una herencia es algo que se entrega por ley. Padre que tiene propiedades, ¿cierto? Por ley tiene que entregar a sus hijos en partes iguales, y a la viuda también parte de esta herencia. Pero un legado es algo que se entrega de manera especial, es algo que va más allá de lo legal. Un legado podría ser, por ejemplo, lo que Roma entregó a Occidente, un legado cultural. Todo Occidente, desde la medicina, las leyes, todo tiene influencia del legado cultural que Roma había entregado. Eso es un legado. Existen legados artísticos también. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gran legado artístico, como es el caso de la familia Parra y la Gran Violeta. Tengo que hacer un homenaje. Un legado como de poetas como Pablo de Roca, Pablo Neruda, un legado en Chile, un legado artístico. Hay legados que son de carácter culturales y patrimoniales, como es el caso, por ejemplo, del edificio de la Moneda, por decirle algo. Ustedes saben que el edificio que es hoy el Palacio de Gobierno originalmente era la Casa de Moneda. El señor a quien debemos el nombre de la calle que está a 2 cuadras más arriba, Toesca, fue el arquitecto que a finales de 1700 diseñó lo que hoy conocemos como el Palacio de Gobierno. Es un legado, eso es un legado arquitectónico. Son formas de legado.
Quizá muchos de los que estamos en esta sala esta tarde, si nos pusiéramos a pensar, a lo mejor, mire, ni pensar en un legado, porque con suerte vamos a dejar alguna herencia. Seamos sinceros. Con suerte iremos a dejarle algo a nuestros hijos. Una casa. Nadie aquí en esta sala, por lo menos de los que estamos hoy, yo creo que ninguno de nosotros le va a dejar una empresa, un gran negocio, ¿cierto? A los hijos, un gran edificio lleno de departamentos de alquiler. No creo que en esta sala haya alguien que vaya a dejar eso. Pero déjeme decirle algo. Hay una cuestión que a mí como pastor me preocupa, que es que usted entienda la diferencia entre un legado y una herencia. Recuerda, una herencia es algo legal que se entrega a los hijos por ley. Aunque sean 10 pesos en el banco, hay que entregar. Herencia. Un legado es eso íntimo, es eso profundo. En cierta congregación, una congregación muy grande, había un señor que era un ganador de almas, un hombre que todos los fines de semana, todos los domingos, estaba trayendo a alguien a Cristo, estaba trayendo a alguien a la iglesia, estaba invitando a alguien al culto, durante toda su vida. Ya en su lecho de muerte, atacado por una leucemia, su hijo lo fue a ver al hospital y se sentó al lado de él en su cama y le dijo: papá, ¿cómo es posible que tú hayas traído tanta gente al Evangelio, pero nunca en la iglesia nadie te reconoció? Papá, ¿cómo es posible que tú te hayas convertido en un evangelista tan apasionado si nunca nadie te dio una credencial como pastor, como evangelista, como misionero? El viejo puso su mano temblorosa sobre la mano de su hijo y le dijo: hijo, la gente puede saber acerca del amor de Dios, pero lo que más necesita la gente es saber cuánto lo amas tú. Un legado. Esas palabras, aunque no fueron profundamente teológicas y quizá no era ni siquiera la respuesta que un hombre esperaría en un momento como ese, marcaron la vida de ese joven y fue el que inició el ministerio llamado Enfoque a la Familia. Yo no sé cuántos han escuchado acerca de ese gran ministerio dedicado a la familia, al matrimonio, a la consejería. El hombre que inició eso fue el hijo de este hombre que había sido un evangelista y que dijo esas palabras. Eso es un legado. Un legado es esa cosa que somos capaces de dejar, esa marca, esa huella, esa impronta que podemos dejar en la vida de alguien para que continúe con el trabajo y con la obra de Dios. Existen diferentes formas de legado, pero yo quisiera hablar de ese legado que nosotros como cristianos estamos llamados a dejar. Hermanos amados, es posible que Comunidad Casa de Gracia en el futuro vaya creciendo y vayan aumentando sus recursos económicos y probablemente esta comunidad que hoy es pequeña, que tiene recién poco más de 3 años, con el tiempo se convierta en una comunidad que tenga recursos y probablemente tengamos un edificio, probablemente tengamos salas de clase, probablemente tengamos un lugar adecuado para lo que nosotros queremos hacer, pero quiero que entiendas bien, todo lo que nosotros podamos hacer física y materialmente, eso puede constituirse en herencia. Pero un legado va más allá de un edificio. Un legado está más allá de lo que Comunidad Casa de Gracia pueda lograr físicamente. Lo que yo quisiera que usted comprendiera esta tarde a través de este sermón es la importancia que tiene que la vida de cada uno de nosotros sea capaz de dejar un legado para las futuras generaciones de Comunidad Casa de Gracia. El pasaje que hemos leído, hermanos, es un pasaje muy conocido. De hecho, hace un par de semanas lo leyeron también.
Es ese momento histórico de Israel en que este pueblo deja de vagar, Israel deja de dar vueltas por el desierto, se acaba todo este peregrinaje, están a las puertas de entrar a la tierra prometida, Canaán. Están en el lado oriente del Jordán, preparándose para poseer la tierra, para tomar la promesa que Dios le había hecho a Israel. Moisés ya acabado, hermano. Está viejo, está cansado y además ha cometido algunos pecados por los cuales Dios le ha dicho que no puede entrar a la tierra prometida. Que él no va a ver esta tierra, él no va a poseer la promesa. Que la promesa sería para otros. Entonces se toma la decisión, Moisés, de dejar a Josué como el sucesor. Y estas palabras, hermanos, de este libro que acabamos de leer, están dirigidas a Josué. Pero lo que a mí me llama profundamente la atención de este pasaje es por qué las palabras. ¿Por qué Jehová le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes? Mire, póngase un momento, por favor, en el marco histórico de esta gente. Se trataba de un pueblo que iba a heredar una tierra, pero una tierra que estaba habitada por hombres guerreros, por pueblos tremendamente terribles, hermanos, sangrientos. Lo que iba a ocurrir después de cruzar el Jordán, iban a ser batalla tras batalla, sucesivamente, durante años. De hecho, la historia de Israel dice que fueron casi 40 años de guerra para conquistar la tierra. Fue horrible. ¿Por qué Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas? Mire, si se trataba de batalla, se trataba de guerra, ¿por qué no le dijo, prepárate una espada, prepárate un ejército, prepárate escudo, prepárate guerrero, prepara una estrategia? No. Jehová le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Cuando uno analiza las frases por sí solas tienen el sentido de que lo que va a ocurrir es algo que está más allá de las capacidades de Josué. Josué es llamado a resistir. Josué está llamado a ser valiente. Mire, la impresión del pasaje, hermano, que a mí me deja es de un hombre que sabe, escuche bien, Josué sabía lo que había al otro lado del Jordán, porque había ido de espía a ver quién habitaba. Fueron 10 espías, y entre ellos iba Josué y Caleb. Y cuando volvieron, los otros espías le dijeron a Moisés, no, allá al otro lado viven gigantes. Los que están al otro lado nos van a aplastar bajo sus pies, nos van a hacer pedazos. Y ahora Dios le dice a Josué, mira, no temas ni desmayes. Sé valiente, esfuérzate. Lo primero que yo quisiera destacar, para poder comprender este pasaje, hermano, para poder entender la lección que este pasaje tiene para nuestra vida, lo primero que necesitamos es entender un asunto que es de carácter teológico, que está a lo largo de toda la Biblia y que es bueno aclararlo hoy día. Para comprender este pasaje, lo primero que hay que entender, hermano, que Dios cumple su promesa con nosotros o sin nosotros. Dios cumple sus planes, Dios cumple sus propósitos con nosotros o sin nosotros. Dios no nos necesita. Eso es lo primero que necesitamos aprender. Lo que ha ocurrido, hermano, y de pronto una de las grandes desviaciones teológicas que ha tenido el mundo evangélico, tengo que decirlo, hermano, es que ha convertido la vida evangélica en
en que el ser humano se convierte en el centro. La hermanita, el hermanito se convierte en el centro de la cuestión, hermano. Nos convertimos en el leitmotiv, la razón de ser de la vida evangélica somos nosotros. Nosotros somos la razón del culto, nosotros somos la razón de la promesa, nosotros somos la razón del propósito de Dios, nosotros somos la razón del plan de Dios. Mire, somos tan osados que hemos llegado a inventarnos un recurso teológico. El propósito de Dios para mi vida. ¿Ah? Entonces cuando yo le digo, le pego una empujadita como pastor, ¿cierto? Ya Boca, ponete las pilas, pues. No, pastor, es que estoy esperando el propósito del Señor. Cuando yo caché el propósito de Dios, entonces, ¿ah? Oye, Israel, ya, pues. ¿En qué estamos? No, estoy orando para que se me revele el propósito. Y nos convertimos en el eje, hermano, en el centro de la voluntad de Dios. Entonces ya no es Dios ejerciendo su plan, sino que Dios esperando que nosotros queramos. Oye, mando al Jonathan, dice el Señor, porque querrá hacer mi voluntad o no querrá. Hemos distorsionado. Mire, hermano amado en el Señor, yo quisiera aclararle. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 31. (31:3). Deuteronomio 31:3. Jehová, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Mire, el escritor de Deuteronomio deja muy claro el cumplimiento de la promesa de Dios, el cumplimiento del plan de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios se va a llevar a cabo porque es Dios el que lo lleva a cabo. Josué no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Con Josué o sin Josué, Dios iba a cumplir sus promesas. Amado hermano en el Señor, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, Dios va a llevar a cabo sus planes porque Dios es soberano. Amén. Y eso es lo primero que yo quisiera que usted entendiera esta tarde. Cuando esté frente a algún predicador, líder cristiano que ose decir que tiene la revelación o la voluntad o el plan de Dios en su vida, entonces póngase sospechoso. Cuando esté frente a algún pastor que dice que tiene la visión de Dios, entonces póngase sospechoso, porque el plan y propósito de Dios están en esta palabra. Amén. Y toda persona, escuche bien, toda persona que empiece a entender esta palabra, que trate de hacer lo que la Biblia dice, entonces está haciendo la voluntad de Dios, está en el centro de la voluntad de Dios, está en el propósito de Dios y es un hombre y una mujer de Dios. Usted no necesita a nadie, hermano, que lo guíe como si tuviera la única y exclusiva visión de Dios. Eso se llama abuso de poder. Eso se llama coerción de parte del liderazgo cristiano. Cuando alguien se atribuye esa clase de cosas, es alguien que no está respetando lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31 dejó clarísimo al pueblo de Israel: Jehová era el que iba a dar la tierra al pueblo de Israel. Si usted hace un recorrido por cada uno de los episodios de la conquista de Canaán, va a ver cómo la mano de Dios estuvo presente en cada momento. Primera ciudad derrocada. ¿Se acuerda cuál fue la primera ciudad derribada a la entrada de Canaán? Jericó. ¿Y cómo cayó Jericó a los pies de los israelitas? Porque dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y después de dar 7 vueltas gritaron:
y tocaron sus cuernos de carnero y invocaron el nombre de Jehová. Y dice que cuando la lavaron, entonces la ciudad cayó y se derrumbó ante los ojos de ellos. Porque Dios cumple siempre sus promesas. ¿Me entienden? Dios cumple siempre sus promesas. Porque Dios siempre va a llevar a cabo su plan. Porque Dios siempre va a llevar adelante su voluntad. Porque Dios siempre va a hacer lo que ha trazado hacer. Que usted comprendiera algo que teológicamente es muy importante para entender la Biblia. Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un plan que se llama la redención del ser humano, la salvación del hombre y de la mujer por parte de Dios. Y ese es el plan de Dios. Y lo que nosotros hacemos es sumarnos al plan de Dios. Lo que nosotros hacemos es subirnos al carro de la salvación. Lo que nosotros hacemos con nuestra vida es disponer nuestra vida para que Dios pueda usarnos en su voluntad. Pero nosotros no somos el centro de la voluntad de Dios. Y esto yo se lo quiero enseñar claramente, hermano, porque no quisiera que usted se confundiera y no quisiera que usted pensara, hermano, que Dios no va a llevar a cabo su plan porque usted no está, o porque usted no quiere, o porque usted todavía, porque hay gente que dice, no, es que yo todavía no entiendo la voluntad de Dios. Es que no entiendo todavía el propósito que Dios tiene con mi vida. Que no sirva. Si Dios tiene un solo propósito, del Génesis al Apocalipsis, salvar. Súmese. Súmese. Súmese orando, súmese repartiendo folletos, súmese mandando WhatsApp, súmese escribiendo en Facebook, súmese haciendo algo para el propósito de Dios. Súmese, hermano. Pero no se quede esperando que se le revele ningún propósito especial, porque eso no va a ocurrir. Entonces uno se pregunta, ¿qué finalidad tiene el que Dios le haya dicho a Josué, fuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes? ¿Qué estaba esperando Dios de este hombre? Si Dios, así como dice su palabra, iba a cumplir su promesa y el pueblo iba a entrar en la tierra prometida, ¿qué esperaba Dios de Josué? ¿Qué le estaría pidiendo entonces? Lo que Dios estaba demandando, hermano, de Josué, era que fuera capaz de construir un legado. Usted ya sabe lo que es un legado, ya lo dijimos. Lo que Dios le está pidiendo a Josué es que construya, que una vez que pase a la tierra prometida, comience a construir un verdadero legado de cómo se debía vivir esta nueva vida que Dios le estaba dando a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque la tierra que Israel iba a poseer, hermano, era una tierra habitada por seres humanos decadentes, inmorales, injustos, perversos. Toda clase de perversión. Todo lo que usted pueda imaginar, hermanos, acerca de la perversión humana estaba manifestado y vivido en la tierra de Canaán. Solo le daré algunos detalles. La felicidad familiar, la prosperidad y la felicidad de una casa para la gente que habitaba Canaán consistía en enterrar al primer hijo vivo. Escuche bien, al primer hijo nacido vivo había que meterlo en una vasija, en un recipiente de greda, meterlo vivo allí y enterrarlo vivo en los cimientos de la casa y sobre él comenzar a poner las piedras para construir la casa. Cuando una familia hacía eso en Canaán, entonces esa familia iba a tener prosperidad según la religión de los pueblos cananeos. La prosperidad económica, comercial y financiera de los pueblos de Canaán consistía en el culto a Baal y Astoret, que se supone que eran dioses matrimonio en la mitología cananea. ¿Y en qué consistía esto? Consistía en que toda especie, incluyendo al ser humano,
debía ser preñado en cada culto a Baal. Óigame bien, el culto religioso de la tierra de Canaán era la zoofilia, sexo con animales. Y el estado de preñez, incluyendo a las mujeres y a las hembras de toda especie animal, ese era el momento más fabuloso de la prosperidad de Canaán, porque Baal y Astaré exigía fertilidad. Eso era Canaán. La sociedad cananea estaba fundada alrededor de un culto y de una religión y de una clase de vida donde la inmoralidad, donde el pecado, donde la falta de criterio y de respeto eran absolutos. A esa clase de tierra iba a entrar el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo seré contigo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Josué era que construyera un legado, que Josué fuera capaz de mostrar una vida íntegra delante de Dios, que no se aparte de ti el libro de la ley que Moisés te ha dado, no te apartes de él ni a diestra ni a siniestra, que no se aleje de tu boca repetir constantemente la palabra de la ley para que en todo lo que hagas sea prosperado. La demanda de Dios a la vida de Josué era la necesidad de dejar un legado. Amado hermano y hermana, esta tarde yo quisiera decirles a ustedes que depende de cada uno de nosotros el que seamos capaces de construir un legado para las futuras generaciones de Comunidad Casa de Gracia. Depende de cada uno de nosotros que seamos capaces de construir y de dejar establecida una forma de vida, de relación con Dios, una forma de adoración, una forma de alabanza, una forma de consagración, una vida de santidad. Lo que nosotros podemos dejar, hermanos, a las futuras generaciones de esta comunidad, lo más importante no es el edificio, no son los recursos económicos, no son las salas de clase, no es el lugar físico que ellos puedan tener. Lo más importante que nosotros podemos dejar a las futuras generaciones, a nuestros propios hijos, es la calidad de nuestra relación con Dios. Es la clase de vida, de consagración y de compromiso que usted y yo podemos tener. Yo quisiera solo destacar 3 aspectos importantes del legado que tenía que construir Josué. ¿Y cómo se construye este legado? Lo primero que quisiera destacar, hermanos, es que un legado no se construye con una vida circunstancial, sino con una vida intencional. A veces, hermanos, y pongan mucha atención en esto, por favor. A veces nosotros, los evangélicos, nos acostumbramos a vivir una vida circunstancial, no intencional. Hacemos cosas porque nos mandan. Hacemos cosas por hábito, por costumbre. A veces nuestra vida, hermanos, se convierte en una vida circunstancial. Oye, ¿estás dedicado a la oración, hermano? ¿Estás dedicado? No, lo que pasa es que el pastor me dijo que me hiciera cargo del culto de oración, pues yo estoy aquí no sé, a lo mejor el próximo año me sacan, por circunstancias. Oye, y te dedicas al canto, hermana, que bueno, no, si
El hermano encargado de la música me dijo que cantara y yo canto. No. Una circunstancia de la vida me pusieron aquí y yo canto. No. Cuando comenzamos a vivir una vida circunstancial, entonces no podemos responder, hermano, al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Dios necesita que nosotros entendamos que tenemos que vivir una vida intencional. ¿Con qué intención estoy haciendo las cosas? ¿Con qué intención estoy sirviendo en el propósito de Dios? Ya lo dijimos al principio. Dios tiene un propósito. Y no es un propósito individual. Dios tiene un propósito para esta creación. Usted tiene que comenzar a vivir con intencionalidad en el propósito de Dios. Josué fue un hombre que vivió intencionalmente. La primera batalla que el pueblo de Israel tuvo que librar en el desierto, Josué le dijo a Moisés: déjame ir como general de este ejército y pelear esta batalla. Él se dispuso a pelear la batalla y llevó al pueblo a la victoria. La primera batalla que vivió Israel después de salir de Egipto fue Josué el que la lideró. Voluntariamente. ¿Sabe usted quién se hizo cargo del primer templo que tuvo Israel en el desierto, del primer tabernáculo? Josué. Josué dijo: Moisés, yo estoy listo para hacerme cargo del templo y de todas las cosas que tienen que ver con el culto a Jehová. ¿Sabe usted quién estuvo al lado de Moisés cuando Moisés recibió las tablas de la ley? Josué. Y ojo con esto, Jehová había dicho a Moisés que tenía que subir solo al monte para recibir las tablas de la ley. Pero ahí tuvo Josué, poquito más abajo. No llegó hasta allá porque el jefe se podía enojar, pero ahí estaba. Estaba tan distante, hermanos, del pueblo, que cuando el pueblo hizo el becerro de oro y comenzaron a gritar por causa de sus orgías sexuales, porque eso fue lo que hizo Israel, pecó tremendamente contra Dios. Josué creyó que eran gritos de victoria que estaba diciendo el pueblo. O sea, Josué se había alejado del pueblo, había preferido estar más cerca de Moisés y de lo que Dios estaba haciendo. Josué había vivido una vida intencional, no circunstancial. ¿Cuántos vieron la película Shrek? Se sonríe, levante la mano, si ya pecó, ya marqué ese con. ¿Yo Shrek, no? Sí. Al monstruo verde ese. Hay un personaje que me encanta. El burro. Pregúntame. Todo lo quiere hacer, hermano. Ese era Josué. Como ese burro. Intencional. No circunstancial. No esa persona que de repente se encuentra haciendo algo porque bueno, parece que yo era el único que estaba ahí, entonces el pastor me dijo que... No, hermano, una vida intencional. En la obra de Dios necesitamos personas, hermanos, que sean capaces de decir: pastor, yo quiero dirigir el culto de oración. Pastor, yo no tengo mucho tiempo en la semana, pero yo los miércoles voy a estar allí. Yo quiero hacerme cargo de esto. Yo quiero tomar las peticiones de oración. Yo voy a escribir. Yo me voy a preocupar de las tarjetas. Yo me voy a preocupar de pedir las peticiones de mis hermanos. Yo quiero estar preocupado de eso. Vidas intencionales. No podemos pasar la vida buscando el propósito de Dios, hermano. Yo conozco a muchos evangélicos. Tengo años en el ministerio, hermano. Y he conocido a unos que siempre están buscando el propósito de Dios. Y como que piensan que les va a venir de alguna parte, hermano, que andan así. Oye, ¿en qué está, hombre? ¿Qué estás haciendo la obra del Señor? Estoy esperando la voluntad de Dios, pastor. Díganme, pero hermano, empiece a vivir una vida intencional. Empiece a preocuparse de algo, hermano. No espere que le digan, no espere que le pidan. Empiece a preocuparse de algo, hermano. Lo que Dios esté haciendo sentir en su corazón, comience a hacerlo, hermano. ¿Quiere visitar un hospital? Comience a hacerlo, hermano. Y ojalá encuentre a alguien con quien hacerlo. Pero empiece a hacerlo, hermano. No esté esperando que nadie lo nombre. No esté esperando que le den una credencial. No esté esperando que lo unjan para eso, hermano. Comience a hacer la obra del Señor. Viva una vida intencional. Viva una vida para la voluntad de Dios. Viva una vida, hermano, sirviendo al Señor. Viva una vida, hermano, en que realmente usted se sume al propósito de Dios. Aleluya.
Lo segundo que quisiera destacar es que Josué construyó el legado de su vida, siendo un hombre consecuente con la palabra. Y eso es algo que en este tiempo, hermano, es difícil. Eso es algo que en este tiempo es tremendamente difícil, ser consecuente, vivir de manera consecuente con la palabra. Si usted quiere construir un legado para sus hijos, para sus nietos, para las futuras generaciones de esta congregación, para los futuros jóvenes de esta congregación, porque de hecho lo van a necesitar. De hecho, las próximas generaciones van a necesitar mucho más, hermano, de un legado. Creo que este momento, hermano, que está viviendo la iglesia hoy, escuche bien, el momento que le ha tocado vivir, hermano, la época que le ha tocado vivir a la iglesia hoy es tremendamente compleja. Yo no sé si han habido otros tiempos en el pasado, hermano, tan complejos. Yo diría que este es un momento en que se están viviendo transiciones sociales, una movilidad social tremendamente compleja. Yo no sé si antes, en algún momento, la iglesia tuvo que enfrentar momentos como estos. Momentos en que si perdemos de vista todo lo que la Biblia dice y solo nos fijamos en algunas partes, podríamos cometer errores fatales. Hoy tenemos congregaciones practicando la discriminación solo porque han atendido algunas partes de la Biblia, pero no a toda la palabra del Señor. Hoy tenemos congregaciones marginadoras solo porque han estado preocupados de la legalidad, solo porque han estado preocupados de la moralidad, solo porque han estado preocupados de pequeñeces, pero se han olvidado del amor, se han olvidado de la misericordia, se han olvidado de la gracia de Dios, se han olvidado de que el que perdona los pecados es Cristo, y el que justifica es Cristo, y el que perdona es Cristo, y el que salva es Cristo. Y se han quedado en una legalidad que margina, que produce dolor, que produce angustia y que solo aleja a las personas de la iglesia. Necesitamos personas preocupadas de toda la palabra. Hoy tenemos gente, líderes incluso, que han transformado esta palabra en beneficio de ellos mismos. Hoy tenemos personas desde programas de televisión, programas de radio, hasta púlpitos de nuestras iglesias, líderes cristianos que han comenzado a usar esta palabra para beneficiarse a sí mismos. Ministros de la comunidad Casa de Gracia, quiero exhortarlos hoy. Debemos ser consecuentes con esta palabra. El don que Dios ha puesto en nosotros no es para lucrarnos, no es para autobendecirnos. No es para vivir en gloria ni en jactancia. Lo que Dios nos ha dado como ministros, hermano, no es para que la gente gire alrededor de nosotros alabándonos. Que todo lo que hacen, hermano, tiene que ser con la venia del superior. Ojalá seamos consecuentes con esta palabra. Ojalá vivamos en consecuencia con lo que el Señor realmente nos ha pedido. Lo que Dios quiere de nuestra vida es un legado. Yo quisiera llamar su atención esta tarde. ¿Qué es lo que usted va a construir? ¿Qué es lo que usted va a dejar para su familia? ¿Qué es lo que usted va a dejar para las futuras generaciones de esta comunidad? ¿Qué es lo que la gente que va a llegar a esta iglesia va a ver en usted? Crítica, marginación, falta de respeto, desconsideración, falta de amor. ¿Qué es lo que va a ver la gente en nosotros? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Cómo queremos entrar, hermanos, en esta época o en este tiempo de transición, en este cambio social que estamos viviendo? ¿Cómo queremos entrar como iglesia? ¿Cómo queremos presentarnos como comunidad? ¿Qué clase de comunidad queremos ser? Una comunidad que cree, hermano, que Dios es el que hace las cosas.
Una comunidad que tiene fe, hermano, en creer que Dios es el que transforma, que Dios es el que cambia, que Dios es el que bendice, que Dios es el que puede cambiar nuestra forma de vida, transformar nuestros pensamientos. Una comunidad, hermano, que sea capaz de reunirse para adorar y alabar y bendecir el nombre de Dios. Una comunidad que pueda, hermano, dejar un legado acerca de culto, de lo que realmente significa un culto, hermano. Porque culto es alabar a Dios. Culto es traer rendida a la presencia de Dios toda nuestra cultura, todo lo que somos, eso significa culto. Viene de la palabra cultura, de lo que cultivamos, de lo que hemos hecho de nuestra vida. Eso significa culto, ¿no? Traer toda nuestra vida, todo lo que hemos hecho de nuestra vida y rendirlo a los pies de Jesucristo. Nuestro título, nuestra profesión, nuestra riqueza, nuestra gloria, nuestro poder, lo que hemos alcanzado, nuestro puesto, no sé, en el hospital, en la clínica, en la universidad, en el trabajo, en el taller, en la empresa, todo lo que podamos ser, rendido a los pies de Jesucristo. Eso es culto. Esa es la clase de comunidad, hermano, que debemos ser. Y ese es el legado que debemos dejar para las futuras generaciones. Que en este lugar, hermano, cuando entre gente aquí, pueda ver que aquí hay personas que se rinden ante la presencia de Dios. Probablemente mucha gente, hermano, entre a este lugar y no ve a Dios, obvio. Si alguien entra aquí no va a ver a Dios, pero no va a poder dejar de sentir la presencia de Dios en este lugar. Si hay hombres y mujeres capaces de rendirse en un culto verdadero delante del Señor. Amén. ¿Qué clase de legado vamos a dejar? Lo tercero y último que quisiera destacar de la vida de Josué es que un hombre construye un legado. Es una persona que no solo se compromete 1 o 2 días de su vida. Para construir un legado, hermano, necesitamos comprometer toda nuestra vida. Para dejar un legado, hermano, necesitamos comprometer toda nuestra vida. No sirve, hermano, y personalmente como pastor de esta comunidad, ustedes saben, a mí no me gusta esa cosa de los departamentos, los puestos, el departamento de señorita, el departamento de mujeres, el departamento... No, yo no creo que eso sea una iglesia. Yo creo que una iglesia funciona con ministerios. Yo creo que una iglesia funciona con hombres y mujeres que deseen servir al Señor, personas que quieran servir en el ministerio cristiano. Personas que puedan decir, mire pastor, yo quisiera comenzar a visitar una cárcel. Yo quiero enseñar la palabra de Dios en una cárcel. Pero no un día, no 2. Perdone que se lo diga, pero eso no nos sirve. Lo que necesitamos, hermanos, es que usted tome una responsabilidad y la siga hasta el final de sus días. Lo que necesitamos es que usted se convierta en ese anciano enfermo en su lecho de muerte que le dijo a su hijo que lo que él hacía era porque deseaba que la gente conociera el amor de Dios. Josué vivió toda su vida sirviendo al Señor. Toda su vida. Josué vivió toda su vida, hermano, escuche bien, toda su vida en medio de Canaán. Con todo lo que Canaán significaba, con su idolatría, con el pecado, con la decadencia, con la inmoralidad, con todo lo que significaba, Josué vivió siempre sirviendo al Señor. Usted conoce, de seguro que conoce las palabras de Josué al final de sus días, cuando ya estaba a punto de morir. A mí me parece extraño que un hombre que esté a punto de morir diga cosas como esas, pero yo creo que usted las recuerda. Dice el relato que Josué al final de sus días reunió a todo el pueblo delante de él y les dijo, miren, ustedes si quieren sirven a los dioses que servían antes de llegar a esta tierra. O si bien les parece, pueden servir a los dioses que hay en esta tierra, que son altos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Toda su vida. Josué, toda su vida, sirvió al Señor construyendo un legado
para el pueblo de Israel. Quiero llamar su atención un momento. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su decisión de servir al Señor? ¿En qué está? Este año ya se está terminando. Y probablemente sería majadero de mi parte, ¿cierto? Tratar de que usted haga un balance, porque probablemente el balance sea un poco negativo. A lo mejor se ha pasado más tiempo buscando la voluntad que sirviendo, tratando de encontrar el propósito. Pero tenemos un año próximo, nos quedan algunos días, poco más de una semana para celebrar un nuevo año y comenzar de nuevo. Yo no quiero ser majadero. No quiero que usted ahora me diga, pastor, sí, en realidad yo no hice mucho, este año yo en realidad no trabajé mucho, no me comprometí. Mire, hermano, no quiero que me diga eso. Pero quiero que piense en esta palabra que he predicado. ¿Qué hay con su vida para el próximo año? No le estoy diciendo que va a ser fácil. Yo no le puedo garantizar que lo que usted vaya a ser exitoso, eso no se lo puedo garantizar. Yo no le puedo garantizar que el próximo año usted va a tener un ministerio tremendo, le va a ir súper bien. Yo no puedo hacer eso. Pero lo que sí le puedo decir es que esa es la única forma de construir un legado para lo que viene. Si usted no compromete su vida, si usted el próximo año sigue siendo la persona que siempre tiene en su vida cosas más importantes que hacer, que servir al Señor. Si usted sigue siendo el próximo año esa persona que siempre tiene un compromiso más importante que venir a adorar a Dios. Si usted sigue siendo esa persona que siempre va a priorizar su bolsillo, su trabajo, su casa, su familia, sus hijos, su economía, antes que a Dios, el problema es suyo. Pero yo quisiera decirle que para enfrentar el mundo en que estamos viviendo se necesitan hombres y mujeres que quieran construir un legado. Que sean capaces, como Josué, de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Con pobreza, con dificultad, con adversidad, con problemas, pero yo voy a servir al Señor, porque este mundo lo necesita. Para que gente se siga convirtiendo y sigan salvándose personas, hermano, necesitamos a otros que se comprometan en la oración. Para que gente se siga salvando, necesitamos personas que prediquen el Evangelio. Para que gente se siga salvando, necesitamos personas que financien el ministerio. Para que gente se siga salvando, necesitamos personas que puedan estar horas en la presencia de Dios, orando para que Dios pueda salvar. Necesitamos compromisos. Necesitamos personas que entiendan que Dios debe ser primero en nuestra vida. Que Dios debe estar en el primer lugar. Que los que vienen solo aprenderán de la grandeza de Dios cuando Dios para nosotros se convierta en un Dios grande, en un Dios importante, en el Dios de nuestra vida. Cierre sus ojos un momento. Amado Señor,